este título que nos regala el Señor para esta palabra. Yo estaba orando, pidiéndole al Señor el título de la palabra, pero Dios habla como quiere, ¿cierto? Lloré, me acosté y me dio mucho calor y me fui a dormir a la sala de mi casa y desperté con la palabra en mi boca, Catarina, y yo, Catarina, y el Señor me dijo, ese es el título, y yo, ¿y qué es una Catarina? Eso me suena como conocido, pero no sé qué es una Catarina. Yo sé que el Señor habla y en su palabra nos deja parábolas, nos deja símil o comparaciones, y a él le gusta hablar así, él habla como él quiere. Y yo dije, bueno, Señor, voy a ir a investigar, a buscar qué es una Catarina, porque algo nos quieres, con algo nos quieres comparar. Resulta que la Catarina, también conocida como Mariquita, en otros lugares se conoce como Vaquita de San José. Es así, nunca la había escuchado, Vaquita de San José, pero es un animalito, es un bichito pequeñito que es muy hermoso, que tiene ciertas características, que he tenido la oportunidad de tenerla en mi mano, porque como cerca de la casa hay zonas verdes, me las he encontrado y bueno, me parecían muy lindas, pero no le había encontrado el sentido como en medio de la naturaleza, esas cosas que uno no le presta atención. Pues el Señor me lleva a estudiar las catarinas y resulta que son animalitos que tienen características muy marcadas. Y la primera es que tienen 7 puntos negros en las alas exteriores, porque tienen 2 pares de alas. Y enseguida vamos a ver. Tienen 7 puntos negros que no es que identifiquen cuántos años ha vivido, ni si es de buena suerte o de mala suerte, no, simplemente tienen 7 puntos negros en sus alas exteriores. Sus alas exteriores no son alas, son caparazones que protegen sus alas interiores con las que realmente vuelan. No sé si han podido ver que ella se abre y saca las alitas para poder volar. Su cabeza tiene una especie de caparazón que la protege. Sufren metamorfosis. Y yo decía, wow, yo no sabía, yo pensé que solamente las mariposas de los bichitos sufrían metamorfosis. Yo sé que las ranas sufren metamorfosis, pero no sabía que estos animales también. Estos animales pasan de huevo a larva, de larva a pupa y de pupa se convierte ya en una catarina. ¿Sí saben qué es una pupa? Bueno, el huevito se eclosiona y se convierte en un gusanito que se llama larva. La larva se envuelve en una pupa, como en una especie de tela, y luego sale de ahí, la mariposa sale, pues se extiende sus alas y se convierte en mariposa, pero esta sale ya convertida en catarina, sale sin color y al cabo de unas pocas horas se va poniendo roja. Qué bonita, ¿cierto? Son sedentarias. Ellas se establecen en un lugar y solamente salen de ahí si se acaba la comida. No más. Si ellas dicen en este árbol me quedo, ahí se quedó y no sale de ahí hasta que no le acabe la comida. ¿Qué comen? Comen bichitos, comen cochinillas, comen los ácaros de Dilson y se comen los pulgones. El ácaro de Dilson. Y se comen los pulgones. Resulta que los pulgones, que es su alimento principal, son unos pequeños insectos que devoran los cultivos, que dañan los cultivos, que los echan a perder, pero las catarinas se comen los pulgones. Así que los que cultivan, cuando ven las catarinas, no las fumigan, porque saben que ellas son insecticidas naturales. La larva se convierte en pupa y la pupa se queda pegada al tallo del árbol y a las hojas hasta que se convierten en una catarina. Sus colores son vistosos y le advierte al enemigo que son venenosas. Se hacen las muertas cuando están en peligro. Yo pensé que solo las zarigüeyas se hacían las muertas.
Pero las catarinas se hacen las muertas y despiden un olor que ahuyenta al enemigo, porque sale un olor muy fuerte. Y lo más bonito que me pareció de las catarinas es que en invierno ellas son muy, digámoslo así, ellas viven muy independientes, pero en el invierno se juntan todas y se esconden para darse calor una a la otra. Y resulta que cuando pasa el invierno, ellas salen y segregan una sustancia que trae a otras catarinas y esto lo hacen para garantizar su seguridad y su supervivencia. Entonces me decía el Señor, ¿con qué propósito cree las catarinas? ¿Cuál es el propósito de las catarinas según leímos? No, él ya lo volvió, ya las mató, no le digo pues. Para limpiar los jardines, para limpiar, son insecticidas naturales, ¿cierto? Para limpiar jardines y conservar cosechas, y a la vez sirven de alimento a otros animales. No fueron creadas solamente para ser bonitas, no fueron creadas para volar, no fueron creadas para comer ácaros ni para comer cochinillas. Su propósito principal es comer pulgones. Y los animales, desde el más grande hasta el más pequeño, tienen un propósito de vida. Y aquel que no cumple el propósito de vida, se muere, se pierde el propósito y se muere, ¿cierto? Los animales tienen su instinto natural y sobreviven gracias a su instinto natural. Aunque usted saque el animalito de su hábitat, de su lugar donde él nace, crece, se reproduce, el animalito tiene un instinto. Los gatos hace mucho tiempo que salieron de su hábitat natural, pero el gato tiene su instinto. Él tiene un instinto de protección. El gato escucha ruidos fuertes y el gato corre. Él no se queda ahí como, ay, eso no es como los ve uno en TikTok. No, los gatos se esconden. Tienen su técnica para comer, tienen su técnica para tomar agua. El perro hace popó y sale y se va, el gato hace popó y lo tapa. El perro marca territorio con la orina, el gato esconde su olor, porque sabe que es depredador, pero que también puede ser comido por otros animales. Y aunque se salgan de su hábitat, ellos siguen con su instinto natural. ¿Y a qué viene la comparación, el símil? Vamos a ir mirando si de verdad nosotros estamos cumpliendo el propósito con el cual el Señor nos creó. Porque a veces no tenemos definido el propósito. Inicia el año nuevo y la gente empieza, yo no he podido, yo no me meto en la gente, pero mucha gente hace planes, hace propósitos, se crean metas para el año nuevo, dice, este año ahorro. Yo un año dije, este año bajo de peso y ese año no pude. Bueno, el otro año y no pude ir. Yo no sé cuántos años llevo y no he podido. Este año sí hago ejercicio, no he podido. Entonces dejé de decir este año, ¿cierto? Yo sé que por salud debo hacer ejercicio, pero son planes y propósitos que uno se pone. Este año voy a ahorrar, este año voy a estudiar, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer aquello. No, este año sí voy a ir al matutino, este año voy a ayunar y creamos planes y propósitos que realmente, ¿será que se alinean al plan y el propósito de Dios con el cual usted y yo fuimos creados? Muchas veces no, ¿cierto? Ahora, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, conocemos nuestro propósito en la vida, sabemos para qué fuimos creados. ¿Usted como hijo de Dios sabe para qué realmente fue creado? ¿Sí o no? ¿Para qué fuimos creados? Para alabar, para la gloria de Dios. Mire, hay muchos que son muy trágicos y dicen, no, yo nací para sufrir en esta vida. Yo nací para estar solo, yo soy de malas en el amor, a mí nadie me presta atención. Todo el que me consigo, toda la que me consigo me monta los cachos, me deja. No, yo nací para sufrir definitivamente. El amor no es para mí, eso es para otros.
Juan Gabriel, ay, no, bendito Dios. Otros dicen, yo nací para trabajar como un burro en esta vida. A otros dirán, no, yo no nací para trabajar. No, yo para eso no, ¿cierto? Pero otros también dicen, yo fui creado para dar la gloria a Dios y para alabarlo. Pero realmente sabemos cómo darle gloria a Dios y cómo alabar a Dios. No es venir a cantar. Eso no es alabar al Señor. Eso no es darle la gloria a Dios. ¿Tenemos conocimiento de cómo vivir para la gloria de Dios? Vamos a ir entonces a la palabra, a la carta a los Efesios, al capítulo 1. Yo por ahí le puse a una hermana la tarea en Efesios, no sé si ya la haría, si se acordaría. ¿Cuántos han estudiado Efesios? Eso fue el año pasado. Vea, los Efesios se fueron de esta Biblia. Gálatas, Efesios, Filipenses. Amén, yo tengo la traducción, nueva versión internacional, Efesios capítulo 1. Lo vamos a leer desde el versículo 3. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos creó el Señor? En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bendita y tu preciosa y santa palabra. Hoy te decimos, Señor, agudiza nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro espíritu, alinéanos a tu Santo Espíritu para que podamos recibir, para que podamos entender y para que podamos poner por obra lo que nos quieres hablar en esta noche. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos, precioso Espíritu de Dios, que seas tú quien dirija cada palabra. Habla a nuestro corazón, Señor, que nosotros, tus hijos, escuchamos con atención. A ti damos la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, dice esta palabra, fuimos creados para la gloria del Señor, para su alabanza. Fuimos creados para Dios, para alabarle, para darle gloria y honor. No fuimos creados para estar llenos de cosas materiales, ¿cierto? Aunque las necesitamos, Dios no nos creó para que vivamos dependientes de las cosas materiales que nuestro cuerpo necesita, porque esas cosas se quedan aquí tristemente cuando partimos. Cuando usted y yo nos muramos, el Señor nos llame a cuentas, todo por lo que hemos trabajado, lo que hemos sudado, lo que hemos peleado, lo que hemos batallado, material, se va a quedar aquí. Y a la eternidad nos vamos
con lo que hemos peleado, lo que hemos luchado, lo que hemos batallado para la obra del Señor y para el Señor. Así es que no fuimos creados para estar llenos de cosas materiales, pero al igual que la Catarina, tenemos un propósito principal, que es glorificar a Dios. El de la Catarina es limpiar, comerse los pulgones. Ella puede comer otros bichos, pero aunque ella se coma otros bichos, no está cumpliendo el propósito para el cual fue creada. Ella puede comerse los ácaros, pero no está cumpliendo el propósito. Eso no la lleva a cumplir el plan o la finalidad con la cual Dios la creó, porque eso no es de provecho para las cosechas. Miren, si la Catarina no se come los pulgones, si se llena de cochinillas, se llena de ácaros, no está siendo provechosa para los cultivos. Si usted y yo vivimos solo para las cosas materiales, no estamos siendo productivos para el reino de Dios. Porque dice que el Señor nos escogió como herederos, que el Señor nos escogió para que seamos pueblo suyo. Y si no hemos entendido el propósito, que es vivir para la gloria y la alabanza de Dios, podemos pasar la vida aquí llenándonos de todo lo que usted quiera, pero no vamos a llegar al cielo a decirle al Señor, ya cumplí el propósito con el cual me creaste, porque el Señor me va a decir, usted fue por allá a comer puros ácaros y otros bichos que yo no los mandé. Se fue a llenarse de cosas materiales que yo no lo mandé. Las necesitamos, sí. Nosotros podemos estudiar, sí. ¿Y qué es lo que dicen por ahí antes de morir? Si uno debe escribir un libro, ¿qué más? Plantar un árbol. ¿Y qué más? Tener un hijo. Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y cuando hagas esas tres cosas ya puede morir, mentiras. Mueras así, ya puede morir, pero ¿ha cumplido la finalidad o el propósito con el cual fue creado? No. Cierto, podemos estudiar, escribir un libro, tener hijos, comprar una casa, comprar un auto, tener un ministerio que el Señor nos ha entregado, servir en la iglesia, pero ese no es nuestro propósito. Muchas de estas cosas las podemos hacer, las podemos tener, pero si a través de ellas nosotros no glorificamos al Señor, de nada sirve ni tener un ministerio, ni tener los dones, ni tener los talentos, ni servir en la iglesia, ni venir cada 8 días a congregarnos, ni estar metidos en la iglesia. Porque podemos estar metidos en la iglesia, pero si nuestra vida, no solo aquí adentro, sino allá afuera, no glorifica a nuestro Creador, de nada sirve lo que usted y yo hagamos. Si tenemos una casa, pero esa casa es un infierno adentro, de nada sirve tener una casa. Si tenemos un carro, pero no está al servicio de la obra del Señor, de nada sirve ese carro. Si yo digo el carro es mío, mío, la casa es mía, mía, de nada sirve que la tengamos porque con ella no estamos glorificando al Señor. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la cosecha de Cristo aquí en la tierra. Pero me decía el Señor, esa cosecha se está echando a perder. ¿Por qué la cosecha se está echando a perder? Porque el propósito principal de la iglesia no se está cumpliendo. Estamos prefiriendo nosotros, como Catarinas, comernos las cochinillas, comernos los ácaros porque son más ricos que los pulgones. Y entonces estamos comiendo las cosas que no nos llevan a cumplir el propósito, es más placentero. ¿Por qué? Porque yo necesito sentirme bien, yo necesito tener cosas para poder reconocer a Dios. Y el Salmo 100, en el versículo 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y que nosotros somos suyos. ¿Y saben por qué la iglesia no está cumpliendo el propósito? Porque la iglesia cogió a Dios y lo sacó y se puso al hombre ahí. Entonces la iglesia hoy está viviendo un humanismo, no está viviendo
la teología de Cristo, sino que está viviendo la teología del humanismo. La doctrina o la secta del humanismo, donde importa si el hermano se siente bien. El hermano está cómodo ahí. Qué bueno, qué chévere. ¿Les gustó la alabanza? Qué voces tan lindas. Aquí, bueno, sí, aquí canta bonito la hermana Berta. Véala ella como se ríe de mí, ¿sí ve? ¿Sí ve cómo se ríe de mí? ¿Le gustó la alabanza? Vamos a hacer una obra de teatro para que se sientan bien y puedan entender. ¿Cómo le gusta a la iglesia el servicio? Y entonces empezamos a comer cochinillas, ácaros. Realmente es que el evangelio no es para que a la gente le guste. El evangelio es para que nosotros seamos transformados, nos guste o no nos guste lo que el Señor dice. Nos guste o no nos guste la forma en la que el Señor nos exhorta. El evangelio tiene que cambiarme, o si no, no es evangelio. Si el evangelio te hace sentir cómodo, si el evangelio te anima a pensar que todo lo puedes y que vas a conseguir, y este año es el año de la bendición, este año es el año en el que tus sueños se van a cumplir, estás comiendo muchas cochinillas, muchos ácaros. Deberíamos decir, este es el año en el que yo me voy a arrepentir. Este es el año en el que yo voy a soltar mis pecados. Este es el año en el que yo, Señor, voy a vivir el propósito con el cual me creaste. Amén. ¿Estamos dependiendo de Dios? Como dice una película, voy a ponerle una puntilla. ¿Qué hace la Catarina cuando está en su estado de pupa? ¿Qué es lo que hace? Se adhiere al tronco o a las hojas y se queda allí, permanece allí hasta que sale convertida en una Catarina. ¿Y qué es lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5? Si permanecemos en Él, así como Él permanece en nosotros, daremos mucho fruto. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. Y a veces decimos, yo dependo de Dios, pero llega la circunstancia difícil y yo dependo del médico, yo dependo del jefe, yo dependo del vecino, yo dependo del prestamista, yo dependo de cualquier cosa menos de Dios. Corremos a todo lado menos al Señor, pero decimos que dependemos de Dios. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Sin la vid, los pámpanos no son nada. Sin Él, nosotros no somos nada. Permanecer en Dios, ¿qué es lo que hace en nuestra vida? Dígale al que está a su lado, permanezca en Dios para que el Señor mate. ¿What? Sí, el Señor mata. Mira, cuando tú y yo permanecemos en Dios, el Señor nos mata. ¿Qué nos mata? Nos mata el egoísmo, nos mata el humanismo, nos mata las costumbres y nos da vida. Si permanecemos, si usted y yo decimos, yo permanezco en Dios, pero yo sigo siendo el mismo, usted no está permaneciendo en Dios. Si Dios no ha matado nada en su vida, usted no ha permanecido en Dios ni un solo día de su vida. El 31 de diciembre, yo no soy de mucho hablar, pero sí soy de mucho analizar. Y en el mucho analizar, el Señor me va llevando a cuestionar muchas cosas en la vida. Y yo veía a la gente por allá repartiendo lentejas, que para la prosperidad. Yo decía, y mañana dicen que no tienen ni para una sopa. Hoy barrí como media libra de lentejas de la acera y de la calle de mi casa. Y yo decía, Dios mío. Y yo los veía en familia, fuera de la casa, haciendo bulla, quemando pólvora, gastándose la plata,
feliz año nuevo y no sé qué. Incluso mi esposo me dijo, amor, usted no me va a dar el feliz año, el primer beso del año. Yo, feliz año. ¿Y qué es feliz año? Y me decía el Señor, es la excusa perfecta para la gente hacer fiestas, para la gente sacar el equipo, para reunir a esa familia de la cual usted no se acuerda en todo el año, decirle, está bien, ¿qué necesita? Pero el 31, ay, la familia feliz, tomémonos la selfie. La familia feliz, pero esa familia que no se perdona, esa familia que tiene rencores, que tiene rencillas, esa familia que hasta termina peleándose en medio de una fiesta. No hablemos de las familias de la iglesia, yo sé que somos diferentes, pero muchos no se acuerdan de su familia, ni de su papá, ni de su mamá, solamente el 31, faltan 5 para las 12, voy corriendo a la casa a abrazar a mi mamá y se me olvidó en todo el año que tengo mamá. Y es la excusa perfecta y el Señor me decía, vivimos de costumbre, de costumbre, de costumbre, que ni siquiera analizamos, que ni siquiera nos sentamos a pensar. Mi suegra le decía al nieto de 4 años, me dice, el niño habla todo lindo y dice, ay, el niño Jesús no me trajo sino ropa porque está muy ocupado y no me pudo comprar juguetes. Es que estaba muy ocupado para mí y no me pudo comprar juguetes. Y yo le dije delante de mi suegra, mi amor, Jesús te ama y Él tiene tiempo para ti. No es que no te haya podido ir a comprar los juguetes, fue que tu papá no tuvo plata para comprarlos. Entonces dice mi suegra, ay no, que es que vea, yo le dije que es que le da la plata al papá y a la mamá para que le compre los regalos. Yo le dije, entonces yo le dije, no le enseñe mentiras al niño, que yo crecí traumada con eso y no me gusta que engañen a los niños. Y así sea el que sea, yo le digo, no, es que Dios nos ama porque empezamos a ver exclusividad y eso, y repetimos la costumbre y aunque duela y aunque uno no sabe el impacto que crea en un niño esa situación. Entonces vamos de costumbre en costumbre, incluso llegamos al Evangelio y seguimos con las mismas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que el permanecer en Dios ha matado en nuestra vida? ¿Qué es lo que ha matado? ¿Qué es lo que ha cambiado en mi vida? Al Señor llegamos siendo larvas. Usted y yo llegamos al Señor siendo gusanitos. Pero luego que Él nos envuelve en su gracia, en su perdón, en su amor, en su verdad, Él nos transforma. ¿Para qué? Para que seamos seres útiles y para que le demos la gloria a Él. Si todavía no estamos glorificando al Señor con nada de lo que hacemos, estamos todavía siendo gusanitos. No hemos salido todavía de la pupa. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la pupa de una mariposa y la pupa de una catarina? No. ¿De qué se alimenta la larva de la mariposa? Del árbol. Ella se come el árbol. Ella se come las hojas del árbol. Resulta que la larva de la catarina, aun siendo larva, empieza a comer cochinilla, empieza a comer pulgones. Ella no se come el árbol, ella se come los pulgones. La primera destruye el árbol, pero la segunda lo limpia. Lo limpia. Usted y yo tenemos que ser de esas larvas que limpiemos, que ayudemos, que seamos útiles en la obra del Señor. Amén. ¿Qué es lo que hace la Catarina cuando nace? Se establece en un lugar, ¿cierto? Y de ahí no se va hasta que en la comida no se le acabe. Bueno, vamos a ver si nosotros somos catarinas o si nosotros somos mariposas de flor en flor. Vamos andando de congregación en congregación. ¿Sí o no? Saben que el Señor me decía, andar de congregación en congregación no solamente con los pies, es virtual también. Y vamos
escuchamos el pastor de Barranquilla, el de Bogotá, el de Estados Unidos, sin necesidad de montarnos en un avión. ¿Por qué nos vamos de lugar a lugar sabiendo que hay comida? Me decía el Señor, la iglesia está buscando el alimento que le gusta, pero no el alimento que yo le doy. Y nos hablaba el Señor a través de la hermana Berta un día que vamos estilo buffet. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me cae mal. Y vamos escogiendo lo que nos gusta. Y eso es lo que hacemos en internet. La pandemia se acabó, pero nosotros seguimos yendo al buffet, porque nos gustó el buffet. Y lo digo porque lo he escuchado de muchas personas, ay, que el pastor de aquí, que el pastor de allá. Incluso alguien me dijo, ay, el programa yo sé que usted no se ve eso porque usted se acuesta temprano, me dijo. Hay un programa después de medianoche, creo que en Caracol, no sé qué, no me vaya a decir que usted estaba viendo eso. De la oración fuerte al Espíritu Santo, que ya tiene otro nombre. Y desde que inicia el programa dice, ponga su vasito de agua, no sé qué, por allá, que ahora vamos a orar por él. Y yo dije, Señor bendito. Se iba a ir a comer una cosa bien horrible, pero yo le enseñé, yo le dije, mira, eso es una secta, ellos ponen el vaso de agua, ellos dicen que van a orar y que al final usted tome el agua. Yo no lo he visto porque me gusta, sino que me da curiosidad y por algo lo vi un día, porque ya el Señor lo prepara a uno, el Señor lo prepara a uno para poder enfrentar qué es lo que la gente necesita, ¿cierto? No terminemos nosotros como los Gálatas. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Que empezando en el espíritu van a terminar en la carne. Pero nosotros decimos, no, yo soy fiel a la congregación. No, estamos buscando a ver qué se acomoda más a lo que yo necesito. ¿Dónde dan lo que a mí me gusta? Amén. Vean, no hagamos como hace mi esposo, como hacemos nosotros, pues. Mi esposo un día que se comió por allá unas aceitunas, se quedó embalado porque nos sentamos en una mesa con unas chilenas y él tenía esas aceitunas en la boca porque él pensó que eran uvas verdes. Embalado con eso sabe maluco. Y resulta que nos regalaron un pan de jamón venezolano el 31, pero lo que hacemos es sacarle las aceitunas porque saben raro, ¿no? A nosotros nos sabe raro. Esa combinación sabe raro, ¿cierto? Bueno, las alcaparras que se le echan al ajiaco saben buenas dentro del ajiaco. Eso solo sabe feo. Pero bueno, eso no nos gusta. Y a veces la palabra de Dios no nos gusta esto que están diciendo ahí y hacemos como nosotros, como la familia Castaño Cano. Le sacamos lo que nos sabe feo, se lo sacamos. Si no lo tenemos que comer, no lo tenemos que comer así no nos guste, amén. Hay otra característica de las catarinas y es que ellas son de la familia de los escarabajos. Como decía la hermana Berta ahora, hay amarillas, hay rojas, hay otras más pálidas, hay otras rosadas. Pero no importa el color, lo que importa es que tienen puntos negros. Son escarabajos. ¿Usted cómo diferencia un escarabajo de una catarina o de una mariquita? Tienen puntos, ¿cierto? Tienen puntos. Los escarabajos no tienen los 7 puntos. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de los demás? ¿Qué diferencia la iglesia cristiana evangélica de hoy a la gente de afuera? Hoy los católicos dicen, yo soy cristiano. Ah, qué bueno, creen en Cristo.
Y va uno a ver y creen en Cristo, en María, en José, en San Judas, en San Cocho, en San Judo, en todos los santos que salen por ahí. En todos, en todos. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Nos debería diferenciar el vivir en santidad. Nos diferencia que usted y yo tenemos identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos, dice la palabra que leímos en Efesios, fuimos escogidos en Dios antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Y de esta manera le demos gloria y le demos honra solo a Él. Ahora, ¿qué cosas en nuestra vida no glorifican a Dios? ¿Qué hacemos que nos hace iguales a los demás, que no nos diferencia? ¿Será lo que vemos? ¿Será lo que escuchamos? ¿Será lo que hablamos? ¿Qué cosas pensamos? ¿Qué cosas hacemos? ¿En qué invertimos el tiempo? No, eso también lo hacen los de afuera. El reconocer a Dios en todos nuestros caminos es lo que nos hace diferentes. El reconocer nuestra dependencia de Dios es lo que nos hace ser diferentes de la gente de afuera. Amén. Dice el versículo 14, que el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué somos tú y yo? Somos pueblo adquirido para alabanza y gloria de nuestro Dios. Somos su pueblo. Un pueblo es compuesto de ¿cuántas personas? De un montón, ¿cierto? Y se necesita que la gente esté unida para poder conservar el pueblo. Si la gente se empieza a ir, se empieza a dispersar, queda un pueblo fantasma. Y así como las catarinas en invierno se unen para poder superar la temporada, la iglesia en invierno se debería unir. ¿En qué temporada? En las temporadas de las que el Señor nos hablaba el 31. Sobre todo en la temporada difícil, porque es en la temporada difícil donde más necesitamos estar unidos a alguien. Necesitamos unirnos porque si en el invierno, en la temporada difícil, a mí se me apaga la llama y yo no me acerco al que tiene la llama encendida, yo me voy a morir, ¿cierto? Y mucha gente se ha ido, mucha gente no ha querido unirse para calentarse, sino que en medio del invierno, en medio de la culpa, en medio de los problemas, de las dificultades, en vez de acercarse, se alejan. ¿Y cuántos de los que estaban en este lugar hoy no están por esta causa? ¿A cuánto les ha dado vergüenza reconocer que están mal, que necesitan ayuda, que necesitamos oración, que necesitamos un consejo, que necesitamos la dirección del Señor? Muchos cuando cometemos errores, cometemos pecados, hacemos como Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron y creyeron que podían tapar el pecado a su modo, cosiéndose hojas de higuera. Y llega el Señor y les dice, así no es, venga, yo les hago pieles, vestidos de pieles, túnicas de piel. No es a nuestra manera que tapamos el pecado, es acercándonos al Señor, que el Señor nos da la solución, que el Señor nos perdone y que el Señor nos muestre el camino. Amén. El que se está congelando necesita ser reanimado. Y cuando nosotros como iglesia nos unimos a reanimar, a restaurar, a ayudar al que está necesitado, estamos glorificando al Señor. Yo sé que hay muchos que han sido maltratados, que han sido pisoteados. Yo sé que hay muchos que en esas temporadas difíciles no han recibido el calor, sino que han recibido un garrotazo. No les han pasado la llama, sino que les han
puesto el garrote en la cabeza y los han terminado de hundir. Pero como iglesia estamos llamados a hacer lo que hacen las Catarinas, a unirnos en invierno. Ellas se unen y cuando salen en primavera, sueltan el olor para traer más. Que vengan más, las que están por ahí solas, que vengan y se unan para poder conservar la especie. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Traer, unir, ser parte de esa unidad para poder conservar la iglesia. Traer la palabra viva, la palabra limpia, la palabra pura del Señor, no cambiarla en nuestro afán de querer satisfacer nuestras necesidades humanas. No es Dios quien tiene que satisfacer nuestras necesidades, somos nosotros que necesitamos acercarnos a Él a cumplir el plan y el propósito con el cual nos creó. De esta manera entonces, dependiendo, permaneciendo, mostrando nuestra identidad, uniéndonos, cumpliremos el propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuál es el propósito? Glorificar, glorificar, glorificar a Dios, ser útiles, dar vida, conservar la pureza de la palabra. Mira, el propósito del hombre no se puede cumplir si nosotros estamos apartados de Él. El rey Salomón intentó vivir para su propio placer, pero al final en el libro de Eclesiastés llegó a la conclusión de que lo único valioso en la vida es una vida de honor y de obediencia a Dios. Un hombre que tuvo todas las riquezas, toda la sabiduría, todas las mujeres, todo lo que quiso y al final dijo, nada de eso valía la pena. Lo único que vale la pena es la vida de honor y de obediencia a Dios. Y cuanto más conocemos a Dios y cuanto más lo amamos, entonces vamos a entender mucho mejor quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. Amén. Pregúntate entonces, en cada cosa que haces, en cada cosa que vas a hacer, ¿en qué voy a glorificar yo al Señor con lo que voy a hacer? En cada cosa. Eso nos lo debimos haber preguntado en el afán, en el alboroto, en el bullicio en diciembre. ¿En qué glorifico yo a Dios con lo que voy a hacer? Cuando yo estoy convencido de que lo que voy a hacer no le da la gloria a Dios, entonces yo no lo hago. Cuando yo le pregunto, Señor, ¿esto que hago te va a glorificar, te va a alegrar o te va a contristar? Yo sé que el Señor nos contesta. Porque si su Santo Espíritu que está en nosotros, los que hemos creído en su palabra, lo dice aquí, no lo digo yo. Los que hemos creído en su palabra para salvación, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Los que oyeron el mensaje de verdad que trajo salvación, el Evangelio, fuimos marcados y el Espíritu Santo es el que nos dice, no hagas esto, no digas qué estás viendo, qué estás pensando, me estás contristando o haz esto, que esto me trae gloria y me trae honra. Amén. Así es que, mis amados hermanos, es momento de pensar realmente si nosotros estamos cumpliendo nuestro propósito. El propósito de glorificar a Dios en cada cosa que hacemos, el propósito de alabarlo, el propósito de adorarlo. No solamente el pasar por esta vida como si estuviéramos de recreo, como dice mi hijo, como si esta vida fuera un sancocho. Échele todo lo que quiera, que eso puede con todo. Sino si realmente estamos glorificando a Dios con todo nuestro ser. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, mi Rey. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de este animal pequeño que Él cumple su propósito, el propósito para el cual lo creaste, ese propósito, Señor, que suma a la creación, ese propósito que suma a la cadena alimenticia, que ella no solamente limpia, ella no solamente sirve de insecticida natural, sino que también sirve de alimento para otros animales. Nosotros a veces somos
tan egoístas, papá, que no nos hemos dado cuenta, que nos hemos acercado a ti con los fines y con los propósitos equivocados, solo para recibir, solo para que nos des, pero no estamos entendiendo que el propósito con el que nos creaste es darte a ti. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual y en esa bendición, Señor, hemos sido creados para tu gloria y para tu honra. No lo merecemos, Padre, pero tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para hacernos herederos, para hacernos hijos, para que seamos santos y vivamos sin mancha delante de ti. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, ayúdanos a profundizar en tu palabra, ayúdanos a discernir los tiempos, a discernir las cosas que hacemos cada día. No permita, Señor, que sigamos viviendo en las costumbres de este mundo, haciendo las cosas porque las hemos venido haciendo así y creemos que no estamos dañando a nadie, pero realmente cuánto hemos contristado tu espíritu, cuánto hemos contristado, Señor, tu corazón. Cuántas veces pudiendo hacer lo bueno, pudiendo alegrarte, no lo hemos hecho, porque hemos sido egoístas, porque hemos preferido estar solos. Cuántas veces nos hemos alejado de la congregación, de los hermanos y lo peor, nos hemos alejado de tu presencia, no hemos sabido permanecer en tu presencia, que es la única que cambia y que transforma. Ayúdanos, Padre amado, a que esta palabra sea viva en nuestra vida, a que cada vez que pensemos en este animalito recordemos las cosas que nos has enseñado hoy. Sobre todo, Padre, que tu presencia cambia, tu presencia transforma. Tu Santo Espíritu no trae emoción, trae convicción, trae cambios y cambios que permanecen y que perduran en nuestra vida. Padre, a ti te damos la gloria por hablar a nuestra vida, te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque solo tú mereces la alabanza y la adoración. A ti te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.